Maillard había amasado su fortuna con una cadena de pastelerías, con sucursales en Nueva York. Eso hacía que tuviese una perspectiva empresarial completamente diferente, muy al estilo americano. Lo que tal vez sirvió de inspiración a Boucicaut para incorporar varias secciones y ofrecer distintos productos en un mismo establecimiento. De la amistad entre estos dos hombres surgió un concepto completamente novedoso. ¿Qué tal en Estados Unidos? Es un país maravilloso. La gente tiene mucha energía e imaginación. Es fabuloso. Durante la década de 1860, en las grandes ciudades estadounidenses empezaron a abrirse establecimientos cuyo objetivo era el mismo que el de Boucicaut: aprovechar la aparición de los productos fabricados en serie. Pero Boucicaut fue más allá. Él quería vender deseos. Sintetizó todas las ideas que habían ido surgiendo en torno a la actividad comercial durante las décadas de 1830 y 40 y encontró una fórmula que las concentraba todas de una forma innovadora y espectacular. Bien. Cuénteme, ¿qué tal van los negocios? Boucicaut estaba a punto de empezar a vender las fantasías que cada producto puede brindarnos. Estoy pensando en crear un nuevo tipo de establecimiento, algo nunca visto en París. Imagínese un espacio amplísimo, bien iluminado y con artículos y productos traídos de todas partes del mundo. Una experiencia única que estimule todos los sentidos. Mi querido amigo es un poeta. ¿Y dónde piensa encontrar la clientela para esa catedral comercial? ¿La clientela? Ahí la tiene. Boucicaut ya había conseguido que las mujeres se acercaran a su tiendecita. ¿Qué ocurrirá cuando inaugure su Palacio de los Sueños? Por favor, sírvase. Madame Entrampada es la clienta perfecta. No, gracias. Está deseando encajar en la incipiente clase media y no ha tardado en convertirse en una compradora compulsiva. Enséñenos qué ha comprado. No sé si debo. Sí, mujer. Comprar para integrarse. Madame Entrampada está convencida de que lo que compre cambiará su vida. Y lo hará, pero no como ella imagina. Hay tantas cosas. Este pañuelito, por ejemplo, no era nada caro. Nuestra anfitriona, Madame Ahorradora, no pierda detalle. Fíjense en el encaje. Desde luego es precioso, aunque lo encuentro un poco caro. Siempre está pendiente de las gangas y de adquirir artículos para adornar su casa y ser la envidia de sus amigas. Ha comprado muchas cosas, pero me han salido muy bien de precio. Es precioso. ¿A que sí? Es un espejo maravilloso. Vaya, vaya. Lady Manos Largas, otra de sus conocidas, esconde un secreto. Estos espléndidos artículos son muy tentadores, ¿no les parece? Miren esto. No se lo cuenten a mi marido. Lady Manos Largas puede permitirse comprar cualquier cosa que se le antoje, pero robarlo es mucho más excitante. Huele muy bien. ¿Ha comprado la tienda entera? No exagere, querida. Son solo unas cosillas. Sí. Es todo muy bonito. Aquí tiene. Gracias. Tome. Si cuentas con ella, podrás vender el mundo. Una vez conseguido el apoyo de Maillard, las obras se iniciaron en 1869. En la construcción del nuevo establecimiento se emplearon los últimos avances en arquitectura e ingeniería. La base del diseño fue el hierro, material ya empleado en la Exposición Universal y en estaciones de ferrocarril, y para ello contrató al ingeniero más famoso del mundo.
El ingeniero francés Gustave Eiffel y su Torre de Hierro son hoy enormemente célebres. Pero 30 años antes de la construcción de esta, Boucicaut demostró ser un visionario apreciando el talento de Eiffel nada más verlo. Ayudado por otro famoso arquitecto, Louis-Auguste Boileau, dio forma al sueño de Boucicaut de crear los primeros grandes almacenes del mundo. ¿Todo es metal? Todo metálico. Boucicaut es un supervisor obsesivo y exigente. Para que los almacenes tengan un efecto emocional, tienen que ser perfectos. ¿Cuántas plantas? 5. ¿Se puede hacer más alto? Todo lo que quiera. El hierro permitía construir edificios tremendamente altos. La revolución industrial permitió fabricar planchas de vidrio de grandes dimensiones que se podían combinar con estas estructuras de hierro, construyendo así edificios muy altos y con mucha luz. El novelista francés Émile Zola describió a la perfección la magia de este nuevo estilo arquitectónico. Esos colosos de hierro encarnan el espíritu de los tiempos. En 1887, el nuevo Bon Marché de Boucicaut abre sus puertas de par en par, invitando a sus clientes a entrar en un mundo de fantasía. La iluminación y los colores recuerdan a las majestuosas catedrales. Balcones de hierro cubiertos con vistosas telas reciben la luz del día a través de cúpulas acristaladas. Es el paraíso de las compras. Un espléndido espacio que invita a los clientes a pasear por él con sus mejores galas, contemplando el novedoso espectáculo del consumismo. Clientes como Madame Entrampada, que se postran ante el nuevo dios. Mire todo esto. Es el paraíso. ¡Qué maravilla! ¡Qué locura! Este hombre ha perdido la cabeza. Los almacenes eran novedosos en todos los sentidos, incluidas ciertas políticas comerciales inusuales por entonces, como el libre acceso y la libertad de movimientos del cliente. Eso a lo que hoy llamamos estoy mirando. ¿No es precioso? Y todavía tenía otro as en la manga. Etiquetas que marcan los precios. Y qué buen precio. Tiene que ser mío. En los nuevos almacenes empezaron a utilizar etiquetas para indicar los precios por primera vez. Hasta entonces no sabías el precio de lo que estabas pensando comprar. Tenías que preguntar al dependiente y este te decía: señora, usted no puede permitírselo. O bien, tal vez esté a su alcance. Pero como no había etiquetas, las mujeres no podían sopesarlo previamente. ¿Me puedo encaprichar de esto? ¿Me lo puedo permitir? Ahora por fin tenían esa posibilidad. Boucicaut también tentó a su clientela haciendo un vistoso despliegue de colores, sacando el máximo partido a los nuevos pigmentos industriales. Señor Boucicaut. Alphonse, ¿qué está haciendo? ¿Por qué es tan comedido? Al contrario, debe deslumbrar a los clientes. Saque el rojo. Y ahora el amarillo. Boucicaut entendía el negocio mejor que nadie en aquel momento. Sabía cómo usar los colores, las texturas, cómo disponer los productos de forma que el cliente quedase abrumado con la variedad y suscitar así el deseo de comprar. Ya verá cómo no se pueden resistir. Es su trabajo, Alphonse. Apréndalo. Lo que Boucicaut está creando es una experiencia nueva, una nueva forma de comprar. Por primera vez, nuestras protagonistas y el resto de las clientas pueden ver y tocar la mercancía. Ha nacido el pruébelo antes de comprarlo. Porque seamos realistas, cuando uno tiene algo en la mano, el deseo de adquirirlo aumenta. Incluso hoy en día, una vez que hemos tocado algo, estamos mucho más cerca de comprárnoslo. La experiencia de poseer objetos pasa por tocarlos primero. Ya sean los muebles que vamos a poner en el dormitorio o las sábanas sobre las que vamos a dormir. Ese componente sensual del tacto
nos anima a desear tener ese objeto en el plazo más corto posible. La posibilidad de tocar los artículos también nos sitúa a un paso de dejarlos caer en el bolsillo. Otra idea genial fue poner artículos rebajados, cosa que funciona maravillosamente bien con personas como Madame Entrampada. Acérqueme las plumas. ¡Las plumas! ¡Las plumas! Entendía perfectamente de qué forma influía la psicología en el negocio de hacer dinero. Y sabía cómo hacer que un objeto inanimado suscitara en una persona el ardiente impulso de poseerlo. ¿Le gusta este? Bien, me lo llevaré. Pero las plumas eran mías. Los grandes almacenes son como los traficantes y los camellos. Están en una esquina y te venden lo que necesitas. Cuando entraban quedaban atrapadas. Eran presa de la necesidad de comprar, de esa euforia, de la seducción de ese mundo mágico que no te deja escapar. No podían evitarlo. El mundo mágico de Boucicault es un feudo femenino. Incluso creó una estancia destinada a los hombres. Una sala de lectura en la que las mujeres podían dejar a sus maridos leyendo el periódico mientras ellas compraban a gusto. Increíblemente, el instinto de Boucicault es hoy refrendado por los analistas modernos. Una mujer dedica más tiempo a comprar si va con una amiga que si lo hace acompañada por su marido. Y esa es la razón por la que los mejores grandes almacenes siempre tienen una estrategia enfocada a aparcar a los maridos. Si nada más entrar hay un lugar en el que el marido pueda entretenerse, la mujer será una mejor compradora. Muchos se apresuraron a copiar la fórmula ganadora de Boucicault, basada en el diseño exquisito y la libertad de movimientos. En París aparecieron las galerías Lafayette o Printemps, que dirigieron toda su atención a las mujeres y sus preferencias. Printemps, en 1911, publicó un llamativo anuncio que no dejaba lugar a dudas sobre quién era la abeja reina en su establecimiento. Hay un anuncio de Printemps de principios del siglo XX que dice claramente que sus grandes almacenes son el reino de las mujeres. Un palacio encantado, el hogar de los caprichos y el lugar en el que reinan las mujeres, donde las mujeres mandan. En ese sentido fue algo revolucionario. Pero este fenómeno no es exclusivo de París. Muy lejos, en Australia, Sidney Mayer, un inmigrante ruso, también ha creado un paraíso de las compras dirigido a las mujeres. Mayer quería conseguir que ir de tiendas fuera distinto de hacer la compra, que pudieras peinarte o hacerte la manicura, y en 1914 ya te podías hacer la pedicura en Mayer. Se trataba de mimar a las mujeres. Para ellas era una sensación desconocida. Mayer creó un elegante salón comedor decorado con murales, en los que aparecían mujeres importantes de la historia. Cuando comes allí sientes que es un auténtico homenaje a las mujeres. Causó sensación en su momento y aún hoy en día es uno de los mejores restaurantes de Melbourne. En el Londres eduardiano, las jóvenes británicas soñaban con su visita semanal a los almacenes de Harry Gordon Selfridge, un estadounidense recién llegado que revolucionó el concepto clásico de salir de compras. La mejor manera de describir a Harry Gordon Selfridge es decir que era un auténtico showman de las compras. Con los partidos de cricket, las fiestas en el jardín de la azotea y los desfiles parisinos que organizaba en sus tiendas, Selfridge llenó Londres de glamour y diversión.
El servicio que se ofrecía era algo sin precedentes. Si habías perdido un botón de la chaqueta, te cosían uno nuevo. Te limpiaban los guantes, te enhebraban las cuentas de un collar roto o te arreglaban las gafas. Y lo podías hacer tú sola. No tenías que mandar a la criada o ir acompañada de tu marido. Su política se basaba en que la gente disfrutara la experiencia de ir de compras. Para que sus clientes fueran tratados como reyes, Selfridge gastaba como un monarca. Para la inauguración oficial, en marzo de 1909, gastó más dinero en publicidad que ningún otro comerciante hasta la fecha. Selfridge llenó las páginas de los periódicos con el anuncio de la apertura de sus tiendas. Aquella campaña costó el equivalente a más de 3 millones de euros actuales, pero surtió efecto. Los anuncios se tradujeron a 26 idiomas y la inauguración tuvo una gran repercusión en la prensa. Decía estar abierto al mundo. Él era estadounidense y un hombre del pueblo, nada estirado o altivo. Pero para la mayoría de la gente, aquel edificio era algo nunca visto. Incluso había un excusado al fondo del jardín. Los grandes almacenes trataron de satisfacer todas las necesidades femeninas, hasta las más íntimas. En el París del siglo XIX, los espacios públicos pertenecían únicamente a los hombres. Pero voy a mostrarles uno de los secretos mejor guardados. Estos servicios de estilo Art Nouveau tienen más de un siglo de antigüedad. Son muy bonitos, pero además tenían una función importante. Ayudaban a las mujeres a evitar una enfermedad muy común y embarazosa, la cistitis. Una infección que solo se diagnosticaba a las mujeres respetables. La cistitis se contrae, entre otras cosas, por aguantar mucho tiempo sin ir al servicio y por no liberar gases en público. Por entonces se consideraba que las mujeres de clase media eran unas criaturas etéreas y puras, sin las necesidades propias del ser humano. Así que para ellas era difícil salir de casa. Los grandes almacenes, deseosos de que las féminas permanecieran en ellos cuanto más tiempo mejor, instalaron aseos públicos. Fue una increíble novedad para las mujeres. Y probablemente se dijeran unas a otras: «Ven, querida, vamos a visitar los servicios de Bon Marché». Sin duda, era toda una excursión. Instalar aseos prolongaba la estancia de la clientela, para que las cajas registradoras no pararan ni un segundo. Los principales comerciantes fueron más allá, promocionando la idea de que en los almacenes uno se sintiera como en casa o en un buen hotel. En especial el showman de las compras, que obsequiaba a sus clientes con detalles que iban directos al corazón. Esta es una llave de plata, con un arito, que se obsequiaba a las clientas para que la llevaran en una pulsera que estaba muy de moda en aquella época. La recibieron los clientes que acudieron durante la semana de la inauguración para simbolizar que eran huéspedes, no solo clientes. Durante aquella semana, todos recibieron esta llave, que estaba pensada, y eso era lo más importante, para decirles que las puertas estaban abiertas para ellos, que podían abrir las puertas que conducían a la felicidad. Pero a los hombres, que los almacenes fueran un segundo hogar para las mujeres, empezó a parecerles un problema. Sus esposas apenas pasaban tiempo en casa y ellos empezaron a ponerse nerviosos. ¿Acaso habían iniciado algo que ya no podrían parar? ¿Y si ellas están siempre por ahí, tendremos que preocuparnos por lo que se traigan entre manos? Y no iban muy desencaminados, porque en una época en la que la moralidad de las mujeres estaba atada tan prieta como sus corsés, los almacenes iban soltando las ligaduras con gran rapidez. Caballero. En el siglo XIX, el único lugar público donde las mujeres virtuosas podían desnudar sus manos era en los grandes almacenes. Un primer signo de libertad sexual. ¿Qué desea, señora? Es la especialidad de la casa. Guantes de cabritilla de la mejor calidad.
¿Le gustaría probárselos? ¿Aquí? Claro. Siéntese. Los almacenes se consideraban peligrosos, porque hay que tener presente que en aquella época, cuando las mujeres salían a la calle, debían llevar cubierto casi todo el cuerpo. Coloque la mano así, por favor. ¿Le he hecho daño? No. Está bien. Para algunas sería escandaloso, pero otras tal vez volvieran a menudo para comprar más y más guantes. Pero esas no eran las únicas miradas que se cruzaban. Las amas de casa, que disfrutaban de su reciente liberación, empezaron a codearse con damas de estrato social muy diferente. Es muy bonito. Una de las influencias más significativas que los grandes almacenes tuvieron en nuestra evolución como especie es que durante el siglo XIX aceleraron el cambio social. Todas las mujeres, independientemente de su clase social, podían comprar la misma ropa, lo que hizo que las distinciones sociales empezaran a difuminarse. Ese no me gusta. ¿Cómo podías saber si una mujer era de clase alta o baja, si era o no virtuosa, si ya no había diferencias entre ellas? Vestían casi igual y frecuentaban más o menos los mismos bulevares y las mismas tiendas. La súbita aparición de las mujeres burguesas en la calle fue tan llamativa que los artistas se apresuraron a documentarla. Jean Begot fue un pintor francés célebre por sus representaciones de la vida moderna. En 1890 pinta 2 óleos en los que retrata con cierta ironía a una mujer de identidad confusa, sola en la calle. ¿Será una prostituta o no? Estoy en la calle Chateaubriand, en la que Begot situó la espera y la proposición. En la espera hay una mujer que se dispone a cruzar la calle y un hombre al otro lado. Ella viste unos elegantísimos guantes y sus delicados pies asoman bajo el vestido. Probablemente si el hombre se acerca, ella le conteste: «Caballero, está usted equivocado, soy una dama respetable», lo que añade morbo a la escena. Pero en el segundo lienzo ambos están hablando y el hombre lleva el bastón bajo el brazo con esa curiosa inclinación. Pero en el primer cuadro no queda claro. Y eso es precisamente de lo que tratan estas 2 obras, de la ambigüedad de la modernidad. Lo que en estos cuadros es un guiño gracioso, produjo en Londres una confusión real de graves consecuencias. La joven costurera Elizabeth Cass, de 23 años, iba a comprar unos guantes cuando fue detenida por ejercer la prostitución. La policía alegó que las mujeres respetables no pasean solas por Regent Street y la llevaron ante el juzgado. Finalmente el juicio se anuló, pero el hecho de que se pusiese en entredicho la respetabilidad de una mujer preocupó a los dueños de los grandes almacenes. El que las mujeres pasaran gran parte del día fuera de casa les había procurado enormes ganancias, pero no podían pasar por alto la creciente imagen negativa de sus establecimientos, al ser responsabilizados de la reciente depravación social. Si perdían su respetabilidad, podían perderlo todo. La solución fue contratar más dependientas y abrir un nuevo camino a las oportunidades profesionales de la mujer. Los grandes almacenes contribuyeron en gran medida al fenómeno de la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Las empleadas daban una imagen decorosa, pero no era un trabajo fácil. 13 horas de pie por el salario mínimo, satisfaciendo hasta el más mínimo capricho de las clientas y teniendo que estar guapa y arreglada, pero sin pasarse, para no despertar envidias y desatar rivalidades.
Todas llevaban uniformes negros e iban impecablemente vestidas de pies a cabeza. Al parecer, no les permitían sentarse, una norma que hoy sería inaplicable. Pero para ellas era increíble poder tener un trabajo y disfrutar de la seguridad que éste les daba. Fue el primer paso en la liberación de la mujer, la oportunidad de tener ingresos propios e independencia y de seguir avanzando en esa dirección a partir de entonces. La silla. Más allá. Sí, señora. Algunas dependientas, como Mademoiselle Solicita, aspiran a ascender en la escala social y están dispuestas a consentir cualquier capricho de sus clientas. Tras su sonrisa, se esconde una astuta estrategia. Esta es su oportunidad de mezclarse con las clases más adineradas. Buenos días. ¿Ha venido de compras? Estoy mirando. Esto me gusta. Hoy tenemos sombreros a muy buen precio. ¿Oh, sí? Especialmente... Señorita. Voy, señora. La silla. Sí, señora. Estas dependientas tienen la oportunidad de tratar con las mujeres parisinas, con las damas de clase alta y de aprender cómo comportarse, cómo vestir. Ese je ne sais quoi tan parisino. Y muchas, cuando vuelvan a su pueblo, dejarán admirados a sus paisanos, que las verán como la personificación del glamour y la elegancia. Queridos amigos, hoy vamos a reconocer el espléndido trabajo de la señorita Martin. Desde que se unió a nuestra gran familia, Le Bon Marché ha dado muestras de su indudable dedicación, lealtad y fidelidad. Para quienes lo conseguían, las recompensas eran fabulosas. En 1866, una cajera estadounidense, Margaret Laforge, hizo historia al conseguir el puesto de encargada de Macy's, una empresa pionera en el avance de los derechos de la mujer. Pero su recompensa iba más allá. El salario que recibían estas mujeres por asumir tanta responsabilidad también era abultado. Conocí a una jefa de compras de moda que me dijo que ganaba entre 25 y 50.000 dólares al año. Si hacemos cálculos, en términos de hoy en día, esos 25.000 serían 500.000 dólares y los 50.000 serían 1 millón. Así que es probable que aquella jefa de compras fuera la mujer mejor pagada de los Estados Unidos. A algunas mujeres se les brindó la oportunidad de viajar. Fue el caso de Addie Keating, una encargada de compras de unos almacenes australianos, a quien en 1919 enviaron a Japón con un monedero lleno de soberanos de oro atado a la pierna. Esta joven, subida a un rickshaw, visitaba Japón para comprar artículos para un gran emporio. Gracias a ella, la sección de juguetes de Mayer fue una de las más reconocidas e importantes de Melbourne. Y todo se debió al trabajo de una mujer. La habilidad de la señorita Keating hizo que las ventas de Mayer se dispararan. También fue la primera en comerciar con la región de Asia-Pacífico. Si esto es ya de por sí impresionante, más lo es que hubiera alguien que se atreviera a abrir su propio negocio. Louise Jay se formó en Le Bon Marché junto a su marido, que también trabajaba allí, y ambos crearon los almacenes La Samaritaine. Bajo la dirección de Louise, La Samaritaine se convirtió en toda una institución, tanto por sus ventas como por sus actividades filantrópicas. Louise trabajó activamente para aliviar las dificultades a las que se enfrentaban sus empleadas. Creó guarderías, hospitales. Es un magnífico ejemplo de alguien que, empezando desde abajo, terminó alcanzando la cima. La relevancia de este fenómeno fue mucho más allá. Los grandes almacenes eran una experiencia colectiva que compartían mujeres de todas las edades y clases sociales. Y por primera vez se generó una especie de solidaridad femenina.
Tal vez el gremio de las dependientas marque el origen de la liberación. Cuando el movimiento sufragista británico empezó a reclamar con firmeza el voto y la educación para las mujeres, acudió a estos lugares en los que se mezclaban mujeres de todas las clases y edades. A principios del siglo XX, el sufragismo es un movimiento en toda regla que reivindica el derecho al voto de las mujeres. Estamos decididas a conseguir el voto parlamentario para las mujeres de este país. Llevamos demasiado tiempo esperando a que haya justicia política y no estamos dispuestas a esperar más. Las sufragistas británicas celebraban sus reuniones en los salones de té de los grandes almacenes, pero no se limitaban a comer pastas. Estas mujeres iban en serio. Incluso colocaron bombas e iniciaron huelgas de hambre en aras de la igualdad. En Londres, Selfridge autorizó a las impulsoras de la causa a repartir sus publicaciones en las puertas de los almacenes. Probablemente con la intención de atraer más clientela. Es fascinante encontrar en una de las publicaciones de las sufragistas un anuncio enorme de Selfridges. Muchos comerciantes apoyaron el sufragio femenino porque contemplaban a las mujeres como consumidoras. La publicidad de Selfridges financiaba la causa, pero también él obtenía un beneficio. Las militantes modernas podían encontrar en sus almacenes todo lo que podían necesitar, como dejaba claro en sus anuncios. Artículos interesantes, algunos con los colores del movimiento. Bolsos, lazos, guantes, artículos de papelería con lemas del sufragismo, papel resistente. Esto me encanta. Papel resistente para mujeres duras que escriben mensajes contundentes. Mujeres duras vestidas delicadamente. Las sufragistas británicas vestían de forma elegante y femenina para refutar el estereotipo de que el movimiento estaba formado por extremistas feas, avejentadas y estériles. E instaban a sus compañeras a hacer lo mismo. Las sufragistas no deben descuidar su atuendo. Como decía Christabel Pankhurst, prominente reformadora de la época. Las sufragistas seguían cánones estrictos. Las más moderadas optaban por abrigos cómodos, mientras que las más radicales lucían unos elegantísimos vestidos blancos que, por supuesto, compraban en Selfridges. Iban vestidas con gran distinción, con un aire aristocrático de mujeres de clase alta y exquisita educación. Fue un movimiento que trascendió las diferencias de clase y de edad. Tal vez a causa de su carácter liberador, los grandes almacenes se situaron bajo el punto de mira de la lucha. En 1912, Christabel Pankhurst lideraba un grupo que trataba de dejar las cosas claras. Las sufragistas asaltaron las calles del West End londinense, donde se dedicaron a lanzar ladrillos contra los escaparates. Para ellas, los almacenes eran un claro símbolo de la explotación femenina. El comercialismo puro y duro y los salarios bajos de las empleadas no favorecían el avance de la mujer. Resulta curioso que nunca consiguieran romper los escaparates de Selfridges. Creo que simplemente se debió a que estaban hechos con el cristal reforzado más resistente disponible en aquel momento. A otros les gusta darle un tinte más romántico y dicen que fue porque Selfridge se anunciaba en sus publicaciones. Tal vez fueran las dos cosas. En cualquier caso, unos cuantos cristales rotos no afectaron al éxito imparable de los grandes almacenes. La visión comercial de Boucicaut había sido un completo triunfo. Pero lo que Boucicaut no sabía cuando empezó era que iba a despertar al genio de la lámpara. Su gran creación había tenido consecuencias inesperadas que modificarían para siempre el papel de la mujer en la sociedad. Dejaron de ser miembros pasivos y de permanecer en casa como un elemento decorativo al que venerar. Y se convirtieron en mujeres que llevaban dinero en sus delicadas manos enguantadas y reclamaban su parcela en los espacios públicos. Buenos días, firme aquí, por favor. El acto de comprar es un acto de autoridad y poder.
Al intercambiar dinero por una mercancía, paso a poseerla. Es una forma atractiva de ganar poder, una forma de dominar el mundo. Al abrir sus puertas al sexo débil, los intereses comerciales habían derribado el patriarcado tradicional. Pero algunos hombres estaban dispuestos a todo para recuperar el mando. ¿Su mejor arma? Decir que las mujeres están locas. La cleptomanía, un trastorno que lleva al robo compulsivo de objetos, entró en los libros de medicina. La medicina estaba fascinada con estas mujeres. Se las consideraba histéricas, pero no en el sentido de que se alteraban y gritaban, sino por el hecho de padecer una neurosis. Al parecer no había hombres cleptómanos. Era una afección propia de las mujeres. En la intimidad del hogar de Lady Manos Largas se está fraguando una affair. Se dice que la enfermedad está relacionada con los impulsos sexuales. En 1905, en una revista de psicología, se publica el siguiente testimonio. Cuando consigo llevarme una prenda de seda, me siento como si hubiera bebido. Me estremezco, pero no de miedo, porque no pienso en la sordidez del acto que he cometido. Lo único en lo que puedo pensar es en esconderme en una esquina para acariciarla a placer. Me produce unas sensaciones más voluptuosas e intensas que las que siento con el padre de mis hijos. Los psiquiatras empezaron a cuestionarse cuál era el problema de fondo de la enfermedad. ¿Era la persona o los propios almacenes? La gente empezó a responsabilizar a estos, a su ambiente lleno de artículos y tentaciones. Solo en Le Bon Marché se producían 7 u 8 robos diarios. Tal vez lo más interesante eran las opciones que daban a las mujeres que pillaban robando. Señora, acompáñeme, por favor. ¿Por qué, caballero? Por favor. Se les daba la oportunidad de confesar que estaban robando, porque eran mujeres consumidas por impulsos irracionales y, por tanto, no podían evitarlo. Señora, esta es la clienta de la que le he hablado. Señora, al parecer ha desaparecido un pañuelo de encaje de Alanson. No sé de qué me habla. ¿Me permite? Tal vez ha acabado ahí por accidente. No tengo ni la menor idea de cómo ha llegado hasta ahí. Seguramente alguna dependienta me lo ha metido en la manga. Bueno, supongo que ahora puedo irme. Hemos observado que tiene la desagradable costumbre de manipular nuestros artículos. Tal vez podría compensarnos colaborando con nuestra fundación. ¡Qué escándalo! Este establecimiento ya no respeta a sus clientes. Lo van a lamentar, se lo aseguro. En Francia, las mujeres como Lady Manos Largas no eran llevadas a juicio para evitar la mala imagen que eso daría a los almacenes. En Estados Unidos también optaban por la discreción. No quiero pleitear con esa clase de mujeres. Escribió en 1883 el comerciante estadounidense John Wanamaker. En Londres, Selfridge también se resistía a que lo relacionaran con el incómodo asunto de la cleptomanía. Cuando había algún juicio en marcha, él solicitaba a la prensa que se hablara de unos almacenes del West End, en lugar de mencionar el nombre de su establecimiento. Sin embargo, no cabe duda de que los grandes almacenes prosperan gracias a las mujeres y que éstas prosperan gracias a la creación de los almacenes.
Establecimientos que se han convertido en lugar de evasión de Madame Ahorradora, que por fin puede salir de casa. De Madame Entrampada, que adquiere aquí todos sus caprichos. De Lady Manos Largas, que ha descubierto nuevos placeres sensuales. Y, por supuesto, de Mademoiselle Solícita, cuya rápida ascensión le permitirá abrir pronto su propio negocio. Muchas de estas chicas se asociaban para abrir tiendecitas en provincias. Sin duda, fue un gran paso para que las mujeres escaparan de la miseria. A medida que el siglo XX despegaba, los comerciantes empezaron a ser más audaces. Pero no sería igual de lucrativo para los comercios. Al fin y al cabo, la ropa no era más que el comienzo. Los grandes almacenes estaban a punto de convertir cualquier objeto imaginable en un objeto de moda. Con el fin de avivar el deseo de adquirir todo tipo de artículos indispensables, ya en 1870 los grandes almacenes publicaban infinidad de anuncios de moda y catálogos de venta por correo. Con los catálogos, los comerciantes extendían sus tentáculos cada vez más, siguiendo una lógica evidente. Si no puede venir a nuestro establecimiento, no se preocupe, nosotros llevamos la tienda a su casa. Esta es una de las joyas de los archivos de Le Bon Marché, un catálogo de moda femenina. Con la venta por correo, Le Bon Marché amplió su influencia en la forma de vestir de las mujeres, en Francia, en las cortes europeas, e incluso alcanzó el continente americano. Los archivos de Le Bon Marché muestran que en 1902 estos catálogos se enviaban a todos los rincones del mundo, desde Turquía a Túnez, pasando por Grecia, Estados Unidos o Australia. Más de 6 millones de catálogos eran distribuidos cada año y 4.000 pedidos eran atendidos cada semana. Los comercios disponían de un auténtico ejército de trabajadores para gestionarlos y diariamente salían 150 carruajes para repartirlos. Mientras Madame Entrampada se ve inmersa en un frenesí de derroche en los grandes almacenes, Madame Ahorradora repasa el catálogo de venta por correo en la tranquilidad de su hogar. Gracias a él puede sopesar cuidadosamente sus compras, aprovechar las oportunidades y estar segura de que pide exactamente lo que desea. Los astutos comerciantes habían tenido otra idea genial: enviar muestras de los tejidos. Pero además de vestidos, empezaron a anunciar todo tipo de artículos asociados a una vida de clase media. Esto es un desplegable de un periódico de 1889. Voy a abrirlo con cuidado porque es muy delicado. Se ofrecen todo tipo de productos para el tiempo libre y las actividades de ocio. Hay raquetas y voladores de bádminton. Como la gente había empezado a viajar, hay una amplia gama de artículos de viaje. Y lo más curioso es la tienda de campaña y la colchoneta plegable. Como vemos, ya se empezaba a pensar en ir de camping y en disfrutar de actividades al aire libre. Los grandes almacenes se dan cuenta de que pueden convertir cualquier cosa en un objeto de consumo. Hay que crear un sinfín de productos nuevos, porque la cultura de consumo se basa en la novedad y en redefinir la vida en términos de consumo. Los almacenes seducían a los clientes potenciales, alimentando sus aspiraciones sociales. Los catálogos no solo vendían productos, sino un estilo de vida. Incluso una criada podía soñar con pertenecer a la clase media.
Los catálogos recrean cómo vivía la clase media, cómo se vestía, cómo decoraba sus casas y cuáles eran sus expectativas. Son un reflejo perfecto de una sociedad que los almacenes estaban contribuyendo a redefinir. En el siglo XX, para ascender en la escala social, era crucial saber qué aspecto había que tener. Saber qué ropa comprar, qué regalos hacer o cómo amueblar la casa es fundamental para encajar en un determinado estrato social. Los grandes almacenes exhibían todos los símbolos necesarios para pertenecer a la clase media y astutamente consiguieron convertirse en los árbitros del estilo, como John Wanamaker, pionero en montar exposiciones de productos en los propios almacenes. En sus almacenes había plantas enteras con exposiciones de muebles o grandes salas llenas de alfombras. De hecho, se convirtió casi en un rito imprescindible el que las parejas recién casadas amueblaran su nuevo hogar, su apartamento o su casa con los artículos de Wanamaker. Los primeros grandes almacenes se dedicaron a mostrar un estilo de vida. En realidad inventaron el concepto del estilo de vida en sí. Al entrar en la sección de decoración, o en la de menaje de cocina, o en la zapatería, uno podía ver qué era lo que se llevaba, qué era lo último, qué estaba de moda en aquel momento. Los almacenes vendían todo lo necesario para cada etapa de la vida. Y en otra jugada maestra inventaron algo que hoy está a la orden del día: las listas de bodas. Al sagaz Wanamaker se le ocurrió convertir una planta entera en el nuevo hogar completamente equipado de dos recién casados. En el interior no faltaba otra de sus nuevas obsesiones: un piano. Se casó con una mujer de una familia bastante acomodada y después de la boda, alguien le regaló un piano. Para él aquello fue el símbolo de que había sido aceptado por la clase media. Los almacenes de Wanamaker fueron los primeros en abrir una sección de pianos. En sus anuncios afirmaba que era una necesidad para cualquier hogar de clase media que se preciara. Por supuesto, no decía nada de los enormes beneficios que le reportaba su venta. En un par de décadas se convirtió en el mayor vendedor de pianos del mundo. Para quienes no podían pagar el preciado objeto al contado, Wanamaker ideó una nueva fórmula que les animaba a adquirirlo. Una fórmula que cambiaría para siempre los hábitos de los consumidores: el pago a plazos. La invención del crédito es un hito en la historia del consumismo. Es fácil que la gente no se dé cuenta del valor real de un objeto al pagarlo a crédito, porque lo que está pagando son fracciones del artículo. Es como si no tuvieras que pagarlo nunca, ¿verdad? Nace así otro de los rasgos característicos de la modernidad: la satisfacción inmediata. Desde el principio, Madame Entrampada se ha dedicado a comprar alegremente. La compra a plazos no es más que una forma de retrasar lo inevitable. Las facturas se acumulan y empieza a tener graves dificultades. Muy lejos de allí, en Australia, los almacenes Myer piensan en la familia. Mamá, papá y los niños encuentran calidad y servicio en Melbourne gracias a Sidney Myer, un inmigrante ruso. Myer es un imitador, un emprendedor que no tiene ningún reparo en recorrer los almacenes de todo el mundo para copiar sus mejores ideas y aplicarlas en su establecimiento. En 1920 decide implantar una novedad procedente de los Estados Unidos: la sección de oportunidades. Mi abuelo recopilaba ideas y en esta carta de 1920 describe cómo fue evolucionando ese proyecto.
Parece una locura, pero en realidad vender más barato le hizo ganar una fortuna. Debemos tener siempre precios más bajos que nuestros competidores. Hay que empezar con un gran anuncio como los de Wanamaker y como mínimo duplicaremos el volumen de negocio. Una cosa es hacer rebajas y otra muy distinta, habilitar una planta entera con artículos a precio de ganga. La idea era atraer a las familias modestas y poner a su alcance los mismos artículos que compraban los demás. En el emporio de Mayer se podía encontrar de todo, de lo sublime a lo ridículo. Había una marca de cuberterías, otra de ropa. Mayer vendía de todo, desde artículos para caballeros y hojalatería hasta una serpiente. Mayer había recorrido un largo camino. Tras nacer en Rusia en 1878 en una familia judía, sufrió duramente la discriminación y persecución de su pueblo. Comenzaron los pogromos y el ejército ruso solía irrumpir en las casas y violar y matar a las familias. También quemaban las sinagogas, las escuelas y las viviendas. Vivían aterrorizados. Simcha Vallevsky, que era su nombre de nacimiento, huyó de Rusia en un barco rumbo a Australia, a donde llegó 48 días después. Allí adoptó el nombre de Sidney Mayer. Se estableció en Bendigo, una próspera ciudad rica en mineral de oro, y recorría las calles vendiendo sus mercancías y aplicando un viejo dicho judío. Es mejor ser vendedor ambulante con tu propio dinero que llevar una tienda con el de otro. Tuvo que ser muy difícil para él. Se enfrentó al racismo por ser judío y se tuvo que esforzar mucho en mejorar su acento, porque es posible que los clientes no confiaran demasiado en él al principio. Decidido a pulir todas esas diferencias, Mayer tomó clases de inglés para perder su cerrado acento ruso. En cosa de un año había ahorrado dinero suficiente para abrir su propia tienda, que, pese a su educación religiosa, inauguró en pleno sábado. Se fijó en que sus competidores que no eran judíos abrían todo el sábado, y para Sidney era vital tener éxito con aquel proyecto. Sentirse aceptado era muy importante. Sidney Mayer obtuvo la nacionalidad australiana 2 años después de su llegada. Mayer era un ferviente defensor del estilo de vida australiano que con tanto entusiasmo adoptó. Y por eso en 1902 decidió solicitar la nacionalidad como una forma de mostrar abiertamente que era la cultura a la que quería pertenecer. Pero la ambición de Mayer no se limitaba a construir un emporio en Melbourne. También fue el creador de los primeros grandes almacenes australianos, que hoy siguen abiertos al público, con establecimientos en todo el país. A principios del siglo XX, la sociedad empezó a tomar conciencia de la importancia del bienestar de los más pequeños. El trabajo infantil, hasta entonces una parte importante de la industria, se fue ilegalizando a medida que los reformadores insistían en que era esencial que los niños tuvieran un desarrollo mental y emocional adecuado. Cada vez se pensaba más en ellos como un nuevo grupo demográfico con sus propias necesidades. Un flamante mercado que explotar para los grandes almacenes. El pionero, Le Bon Marché, fue también el primero en pensar en los niños como clientes. Buenos días. Firme aquí, por favor. Esto es para ti. En una época en la que el uso industrial del caucho es relativamente novedoso, los almacenes reparten unos curiosos regalos promocionales. Una innovadora estrategia publicitaria, ¿no les parece? Estos reclamos fáciles no funcionan del todo con madres como Madame Ahorradora.
Ella puede ir con los niños a pasar el día y tenerlos entretenidos con los globos, las bebidas y todos los regalitos que les hacían los almacenes. Así que aunque de alguna manera la están explotando como cliente, ella a su vez también obtiene un beneficio. ¡Mamá, mira! Los comerciantes tuvieron que idear métodos más ingeniosos para que los padres compraran. Promocionaron juegos como la comba o las construcciones, destacando sus efectos benéficos en el desarrollo de los niños. En 1928, un informe estadounidense recomendaba: lleve a los niños de compras para que ellos elijan lo que quieran. Es una buena forma de expresar su personalidad. En la publicidad insinuaban astutamente que unos buenos padres deben encargarse de educar y proteger a su familia. Los grandes almacenes hacen algo que no se había hecho hasta entonces: asociar los bienes a la ansiedad. Una ansiedad que se calma al comprar algo, aunque por poco tiempo, porque enseguida se manifiesta de nuevo. En las madres con poca fuerza de voluntad, los señuelos funcionan a las mil maravillas. Explotan su afán por hacer lo mejor para su hijo y son incapaces de decir que no. Si uno no visita los grandes almacenes, no sabe lo que acaba de aparecer. La maquinaria se basa en generar interés en todo lo nuevo y diferente. Cada día surge algo que podría ser más interesante o más útil y que podría calmar esa ansiedad que sentimos. Con el paso del tiempo, los almacenes como Macy's, Wanamaker's y Meijer acabaron dedicando plantas enteras a los artículos para niños. En Meijer captaban a sus clientes casi desde que empezaban a andar. La caseta de Papá Noel estaba colocada estratégicamente en la planta más alta para que al subir a verle tuvieras que recorrer toda la tienda. Hoy en día, para cosechar beneficios, a los almacenes no les basta con invitar a Papá Noel. En los almacenes del siglo XXI, los propios niños son el cebo. Yo suelo aconsejar a los directivos de los grandes almacenes que recorran las plantas subidos a un monopatín para que observen cómo se ve todo desde la perspectiva de un niño de 5 años. Porque un niño de 5 años puede ser un aliado o un enemigo. En otras palabras, dejar que los niños lleven las riendas de las compras de sus padres. Si conviertes a ese niño en tu aliado, él se encargará de que le vuelvan a traer a tu establecimiento. El intuitivo Harry Gordon Selfridge sabía que captar a los niños desde el principio era vital para el negocio. Son nuestros futuros clientes y la impresión que les causemos hoy perdurará en el tiempo. Como dijo en 1902. Sabía que la mejor forma de llegar a una mujer era a través de sus hijos. Y sabía que mimarla un poco también ayudaba. Tenía un enorme talento para los negocios. Fue el primero, no solo en Inglaterra, sino en toda Europa, en incorporar muchísimas novedades. Tal vez la más importante fue la idea de colocar un expositor de cosmética en la entrada de la planta baja, justo delante de la puerta de acceso. Algo que jamás se había hecho. En la época de Selfridge, el maquillaje estaba asociado a las clases más bajas y al mundo del espectáculo. Pero su intuición le ayudó a adelantarse a los cambios que se avecinaban. Los perfumes le fascinaban, le enloquecían. Así que los sacó del sótano, los apartó de los calientacamas y cosas parecidas y los colocó frente a las puertas de entrada. Y así empezó todo. Esta lucrativa redistribución de los artículos se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de los grandes almacenes de todo el mundo.
Solo en Australia, la facturación anual por la venta de productos cosméticos se acerca a los 10.000 millones de euros. Gracias al éxito de los almacenes Selfridges, Harry Gordon amasó una enorme fortuna. Este es el castillo de Highcliffe, su refugio para los fines de semana. Pertenecía a una buena familia venida a menos, que estaba entusiasmada de vendérselo a un magnate estadounidense. Se dice que se gastó 50.000 libras de aquella época en equipar la mansión con todas las comodidades del estilo de vida americano, como el agua caliente. Pero su principal problema era que gastaba el dinero más rápido de lo que lo ganaba. Su perdición era la ropa cara, los yates imponentes y el vicio de moda en los años 20, el juego. En Gran Bretaña el juego era ilegal, pero él era un adicto. Estaba totalmente enganchado. Le encantaba jugar a las cartas. Tenía su propia baraja de naipes y un precioso juego de dados y fichas de nácar. Era una forma de demostrar al mundo que era lo suficientemente rico como para perder una fortuna cada noche. Su otra gran debilidad eran las mujeres. Selfridge se hacía acompañar de sus dos nuevas amigas, dos coristas gemelas de origen húngaro, Jenny y Rosie Dolly. Eran conocidas como las Dollys o muñecas de $1 millón y disfrutaban llevando la misma vida alocada que Harry. Era habitual verlas con divertidos tocados y cargadas de diamantes, y Harry Gordon era quien pagaba casi todo aquello. A menudo usaban una treta que consistía en quitarse todos los anillos y guardárselos en el bolsito, y luego decirle al marajá o al magnate de turno: he tenido que empeñar todas mis joyas para pagar unas deudas. Y a la mañana siguiente les llegaba medio Cartier a casa. Las hermanas Dolly tenían los almacenes a su disposición y cargaban todo lo que compraban a la cuenta del jefe. El problema era que Harry Gordon no era realmente el dueño del negocio, y en la junta directiva estaban cada vez más preocupados. Harry había sucumbido a los fugaces placeres del consumo, que pronto causarían su ruina y su caída en desgracia. En Estados Unidos, los grandes almacenes por antonomasia se crearon hace 150 años y están representados por una estrella. Efectivamente, hablamos de Macy's. El día de su apertura, la caja fue de $11.08, pero eso cambió enseguida y hoy Macy's se embolsa más de 18.000 millones de euros al año. Muchos turistas opinan que todo viaje a Manhattan debe incluir una visita a los emblemáticos almacenes de Herald Square. Cuando uno piensa en ir a Nueva York, piensa en ir a Macy's. Hay una razón que explica por qué los principales grandes almacenes del siglo XXI son destinos turísticos. Son el Museo Victoria and Albert, o la National Gallery, o el Centro Pompidou de nuestra cultura. Una parte del público que entra por la puerta no va buscando un vestido negro, sino que quiere ver el ambiente y echar un vistazo. Lo mismo que hacían las generaciones anteriores cuando visitaban un museo. Desde siempre, los grandes almacenes organizan espectáculos, exposiciones o festivales para aumentar sus ventas y ganar prestigio. Como Macy's, cuyos famosos espectáculos ya no son simplemente una tradición comercial, sino una parte fundamental de la cultura estadounidense. Nada representa mejor el Día de Acción de Gracias que los chicos de la banda de música de Macy's. Su desfile del Día de Acción de Gracias, que pasa junto a Central Park y atraviesa Times Square, se lleva celebrando desde 1924.
y es contemplado en televisión por más de 44 millones de espectadores. El 4 de julio, Macy's despliega el mayor espectáculo pirotécnico de todo el país. Y por último, están sus famosos escaparates. Son famosos en todo el mundo. Se escribe sobre ellos, las escuelas traen a sus alumnos. 3.500 personas los contemplan cada hora, lo que supera a cualquier obra de arte en un museo. En los periodos de vacaciones, la cifra asciende a 7.000 personas cada hora. Los ve muchísima gente. Los escaparates aparecieron en el siglo XIX, en cuanto se dispuso de la tecnología necesaria para fabricar grandes lunas de vidrio. Los transeúntes podían ver por primera vez los artículos que se vendían en el interior. Hay una expresión francesa maravillosa para lo que conocemos como ir de escaparates. Les vitrines, lamer los escaparates. Una imagen muy gráfica y acertada. En el siglo XXI, gracias al cine y a Internet, nuestra capacidad para descifrar el lenguaje visual es mayor que nunca. Los escaparates son esenciales a la hora de despertar la curiosidad del cliente, y en ellos se oculta toda una estrategia basada en estudios científicos. La posición de los escaparates es fundamental. Los transeúntes se mueven mayoritariamente en una dirección. Así que si se orienta el escaparate hacia el punto desde el que se acercan los posibles clientes, su capacidad de captación se multiplica. Con frecuencia, al cambiar la posición de los maniquíes, se puede apreciar de inmediato que la cantidad de personas que entran al establecimiento aumenta. En el edificio de Macy's, en Nueva York, trabajan más de 22.000 personas. Mira esto, ¿no es precioso? Rose y Dorothy trabajan en los archivos de la empresa y entre las dos suman 133 años de servicio. Me llamo Rose Richardson y llevo 70 años trabajando en Macy's. Y yo soy Dorothy Albert y llevo 63 años en la empresa. Lo que comenzó siendo una de las primeras oportunidades para las mujeres de contar con un sueldo, para Rose y Dorothy se convirtió en una vida entera de lealtad mutua. Macy's ha sido perfecto para mí. Me dio un empleo, aprendí a desempeñar muchas tareas. Cuando di a luz me dieron un tiempo de licencia y cuando volví me ofrecieron hacer las horas que necesitara. Mantenemos una muy buena relación. Les gustamos. Somos sus mejores empleadas, o casi. Los derechos de los trabajadores que hoy damos por sentados, como las prestaciones por enfermedad y los planes de pensiones, fueron ideados en los grandes almacenes. En concreto, en los primeros del mundo, Le Bon Marché de París. A mediados del siglo XIX, Aristide Boucicaut y su mujer Marguerite comenzaron a ofrecer incentivos a sus empleados e incluso a premiar a los mejores con acciones de la empresa y otras bonificaciones. Estas iniciativas no eran un simple gesto amable, ayudaban a estructurar un personal que iba en aumento y erradicaban cualquier tentativa de agrupación sindical. Los grandes almacenes de otras ciudades fueron adoptando esas mismas medidas que habían ideado los Boucicaut. Pero en la década de los 30, la Gran Depresión sacudió el mundo y el empleo empezó a escasear en todos los sectores. En Australia, con el paro llegando al 21%, Sidney Mayer se comprometió a reducir sus beneficios para garantizar que todos sus empleados conservaran sus puestos de trabajo. Y en un artículo de prensa instó a su patria de adopción a tener confianza. Durante la crisis, inició una campaña para promocionar los productos australianos y animar a la gente a comprarlos. Incluso dedicó un escaparate a los productos autóctonos. Su objetivo era estimular la economía y confiar en el orgullo nacional para asegurar el futuro del país. Naturalmente, su campaña también le ayudó a asegurar su propio futuro.
Su respaldo a los productos australianos hacía que sus clientes sintieran que estaban ayudando al país al comprar en su establecimiento. Mientras tanto, en Inglaterra, el derrochador estilo de vida de Harry Gordon Selfridge finalmente le empezó a pasar factura. Tras una década agasajando a sus muñecas con diamantes, atravesaba gravísimas dificultades económicas. Vivía por todo lo alto. Lo cargaba todo a los almacenes. Pero ni siquiera ese dispendio habría importado si no hubiera perdido tantísimo dinero jugando. Sus deudas eran enormes. La junta directiva de Selfridges le dio un ultimátum: o pagas o te vas. Y Harry se vio obligado a abandonar los almacenes que llevan su nombre. Su caída fue terrible. Algunos pensaron que se lo había ganado a pulso y otros lo consideraron una tragedia. Perdió todas aquellas increíbles mansiones. Se quedó sin nada. Solía venir a la calle Oxford y se quedaba en una esquina mirando su antigua tienda. En una ocasión, la policía lo detuvo, acusándole de vagabundear. Él contaba los peniques que le quedaban y se volvía a casa. Pero en el juego de las compras no todos pierden. ¡Qué jarrón tan bonito! Ha llegado el momento de que Madame Ahorradora juegue sus bazas. Sí que es bonito. Yo diría que es una pieza única. Así es, señora. Quedará perfecto en mi salón. ¿Ah, sí? ¿En su salón? ¿Cuánto cuesta? 350 francos. ¿No es un poco caro? La verdad es que sí, pero como he ahorrado mucho con las rebajas, me lo puedo permitir. Señorita, me lo llevo. ¿Estás segura? Sí. Magnífica elección, señora. El deseo es una emoción bastante moderna. No tiene sentido desear algo si uno no puede tenerlo, aunque sea por un momento al menos. Por otro lado, tener un deseo y no poder satisfacerlo es para morirse. Es desesperante. No poder satisfacer sus deseos. Ese es el problema al que se enfrenta Madame Entrampada. Ha llegado al límite. Las deudas con los almacenes son astronómicas y solo tiene una alternativa con la que poder pagarlas: venderse a sí misma. Seguramente, en su círculo de amistades, habría alguien que pudiera concertarle una cita con un hombre que pudiera ayudarla a pagar sus deudas. O dicho de otro modo, que le pagara por sus servicios. ¿Es aquí? Sí. Ahora vuelvo. Me gustaría señalar que esto probablemente fuera algo inusual, pero sin duda ocurrió con mujeres de la baja burguesía que se veían abocadas a encontrar una forma de saldar sus deudas. El autocontrol y la buena administración de Madame Ahorradora tienen su premio. ¿Sí? Ya ha llegado, señora. Gracias. Déjalo aquí. Su habilidad para seleccionar lo que compra y su sobriedad y prudencia la ayudarán a medrar en la sociedad. Una estrategia muy recomendable hoy en día. Una de las conclusiones a las que hemos podido llegar con la recesión económica es que un buen día nos dimos cuenta de que teníamos los armarios demasiado llenos y unas casas y unos coches demasiado grandes.
y muchísimas deudas. Es decir, que puede que tengamos deseos, pero no el dinero para pagarlos. Posiblemente si uno no es millonario, no sea buena idea coleccionar bolsos de Hermès. El mero hecho de que uno conozca esas marcas no implica que pueda permitírselas. Creo firmemente que tenemos que educar a nuestros hijos y que, igual que los concienciamos sobre la ecología, debemos enseñarles a consumir con cabeza. Tenga. Gracias. Señora. Gracias. Para usted, señora. Gracias. Lo que en el siglo XIX empezó como una forma entretenida de salir de casa, en el siglo XX se convirtió en una experiencia de consumo que a estas alturas define a la sociedad moderna. Los grandes almacenes han sido decisivos en el reconocimiento de los derechos del niño y el acceso de todos a un mejor estilo de vida. Pero también han promovido una cultura de la satisfacción inmediata, en la que los productos desechables, el ciclo interminable de la moda y las deudas son la norma. Y todos formamos parte de ello. Todos los estratos sociales están inmersos en este afán consumista. Todos compramos cosas que, por definición, no necesitamos, pero que tenemos que tener para sentirnos bien. Compro, luego existo.